En este mundo de controversia nos encontramos que hay muchas personas que están sufriendo por lo que denominan causas emocionales o estrés. Bueno, hay muchas formas de valorar este tipo de conductas o resultados, y lo más interesante es saber por qué sucede eso que llega a un momento y ha sucedido, qué dinamismo es el que te empuja a que suceda aquello. Entonces hay varias formas de trabajar, que es decir, oye, voy a trabajar sobre esto que te pasó, sobre lo que sucedió en la pantalla, como el mito de Platón, lo que sucede en la cueva, ¿sí? O voy a trabajar sobre tu dinamismo, por qué tú eres hepático, tienes esta velocidad y te sucedes en atropellarte a ti mismo. Esto es lo interesante. Es decir, si vamos observando punto por punto de la vida y valorar todo aquello que nos pasó, puede que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que contamos jamás sucedieron. No tenemos más que escuchar a un niño cuando dice, y cogí un pescado así. ¿Con qué manitas? Con dos manitas. No, un momento. Vamos a saber que muchas de las cosas que contamos jamás sucedieron, sucedieron, pero no de la manera que nos está pasando, y que la realidad es de que nos quedamos con un montón de gasto o tensión de aquello que nosotros no nos produjimos. Entonces, que sí, que muchas veces puede que haya un movimiento opresor desde fuera, pero no es así realmente. Es decir, lo que nos encontramos son con dinamismos que se encuentran con ese tipo de respuestas. Entonces, decidí poner un poco de orden con todos los datos que teníamos, y con lo que habíamos hecho en los cursos de kinesiología, hicimos una recopilación de dónde podríamos dedicar todos nuestros test, y nos encontramos con que podíamos verlo desde la parte más física, de saber cuál es mi mapa, es decir, mi yo, que es el primer curso, cuál es mi mapa, qué es lo que me conforma, qué es lo que yo soy, qué es lo que yo lo tengo claro lo que soy, ¿sí? ¿Qué es mi territorio, eso que está afuera, que puede que llegue a conocerlo, pero que soy yo, voy a generar una serie de habilidades o no? Salgo a mi territorio y vuelvo a mi mapa. Y nos vamos a encontrar con qué es una zona de caza, es decir, cuando salgo a una cosa que no es mía, comprendo cosas y vuelvo con una vibración diferente. Eso es muy interesante. Bien, ¿para qué vamos a utilizar todo esto? Pues es muy interesante porque otra vez empieza a hacer psicología, que para eso está el psicólogo, o cualquiera de las terapias que conoces, que, bueno, las podrás aplicar con este método de chequeo, o podrás aprender a tener un poquito de lógica en cómo chequeo y hacerlo tú. Te vas a encontrar que en la disposición de tener el mapa hay mucha gente que no es capaz de salir a su territorio o tiene gasto con salir del territorio, que es incapaz de volver del territorio con lo que él mismo ha ganado, esas habilidades que ha generado. Nos vamos a encontrar que hay gente que está constantemente deseando a salir a la zona de caza, es decir, nos vamos a las drogas, adicciones, a zonas que no son mías por estar al día. Nos encontramos con todos estos niños que con 12, 13 años están haciendo lo de los adultos de 20, 30 años en sexualidad, drogas, etc, etc, etc. Son zonas de caza, es decir, me voy a algo que no soy yo, no es mi configuración de mi mapa, no es mi territorio donde yo puedo llegar, es una zona de caza donde voy a incorporar cosas que puede que esa droga me reduzca mi mapa porque me limite, o ese mapa lo distorsione. Entonces, fíjate en lo que hacemos en un primer nivel, es decir, lo hago tan higiénico para hacer un curso que no tenga nada que ver de fijarnos en pantalla, por eso lo llamo antiterapia, para la psicología o los métodos de cada uno, ese método del rayo verde, del color no sé qué, de la Atlántida. Bueno, pues eso es para ti, para aquí no es así, para aquí son cosas muy serias, es mi mapa, mi territorio y mi zona de caza, conforman este primer nivel. En la medida que vamos al segundo nivel, vamos a poder chequear esa polaridad que voy a tener, es decir, voy a tener un yang, voy a tener un yin en alguno de los planos, es decir, voy a tener mucha capacidad pero la movilizo, voy a movilizar mucho pero no tengo recursos, es decir, vamos a aplicar lo que es la medicina china a esa capacidad que tenemos de tener ese motor, es decir, el primer nivel hemos visto lo que soy yo, en el segundo cómo aplicamos esa polaridad, como esa tensión que nos ofrece el poder dedicarnos a alguna cosa. Y, por supuesto, los dinamismos, es decir, mi dinamismo es más de fuego, es más de tierra, es más de metal, todo correcto, es más de agua,
es decir, voluntad, o es más de viento, más de hacer cosas. Bien, esto lo vamos a encontrar en las 5 fases. Entonces, valorar y chequear cada uno de esos momentos es mucho más interesante que saber que voy desbocado por la vida y se me están rompiendo cosas. No tengo pareja, no tengo esto, no tengo lo otro. No, eso es para hablarlo en casa con una amiga o con un psicólogo que te escuche. No sé exactamente cómo es la psicología. Lo que sí sé es que ese dinamismo que te empuja a hacer, no los 500 cosas que tú me quieres contar y que te has repetido 1000 veces, el dinamismo que te empuja a hacer esas cosas no lo vamos a encontrar en ese segundo nivel y vamos a ver dónde hay chequeo o bloqueo en ese tercer nivel, que son las fases. No vamos a ver herramientas para el cambio en el cuarto nivel y lo vamos a ver con algo que es interesante, es decir, vamos a saber aplicar estas cosas a nosotros, vamos a ver los grandes bloqueos de información que hemos desarrollado en Kine para poder pasar al siguiente nivel, que es, bueno, ya tengo mi yo, ya tengo mi tensión entre el yang y el yin, ya de repente soy viento que empuja, pero ese viento lo voy a empujar en alguno de mis planos. Entonces lo sacamos de la medicina hindú. Entonces vamos a ver los chakras, cómo yo puedo empujar o retraerme en mi rojo, que es mi voluntad, determinación, poder, lucha, o lo voy a hacer en exceso, es decir, autoritario, voy a luchar hasta el exceso, o lo voy a hacer en defecto, es decir, voy a ser un PLL, voy a permitir. Entonces, esta valoración aplicado con el test independiente a los resultados, como te digo, te van a llevar a ese conocimiento de que hay algo que no estás haciendo. Es decir, utilizaremos las 4 fases. Cuando vienes al curso, la primera fase es que no sabes, no te das ni cuenta de que tienes tensión y estás haciendo un montón de acciones que se reflejan en pantalla con grandes problemas que tú llamas emocionales. Entonces, lo que me interesa es que en la segunda fase tú te des cuenta, nada más llegar, de que, ahí va, tengo demasiada tensión, pero no sé por qué. Llegaremos a una tercera fase que te des cuenta que tienes la tensión y lo hayas descubierto, pero eso te va a durar unos años en intentar quitarte toda esa tensión para al final mecanizar sin gasto. Bien, pues esto serán dinamismos que estemos aprendiendo a hacer y que aprenderemos a colocar en nuestros niveles de trabajo. Nos encontramos que uno de los niveles de trabajo importantes es el sistema nervioso central, con sus diferentes partes, es decir, cerebro de reptil, cerebro de mamífero antiguo, cerebro de mamífero nuevo, y bueno, con esa sencilla explicación que podemos chequear cada uno de los componentes y cada una de sus funciones, porque el reptil tiene el liderazgo, tiene el sexo ritual, tiene el dinero, tiene repetir siempre las mismas cosas, en fin, pues todo esto no lo vamos a encontrar gracias a la polaridad que has aprendido en otro nivel a que está en exceso o en defecto, y vamos a poder decir que ese niño tiene una incapacidad de aprender porque nos hemos quedado en un parto difícil y tenemos la médula mal y no le hemos trabajado el sistema craneosacral o alguna cosa de estas. Fíjate qué importante de que trabajar eso, alguna cicatriz, algún foco, algún golpe de nariz, boca o cabeza, vaya a hacer que ese niño cambie esa capacidad de procesar de su sistema nervioso y de repente todo ese exceso que teníamos de que tiene un déficit de atención, que tiene un bla, 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 es simplemente un dinamismo mecánico físico que le ha llevado hasta ahí. Entonces, este tipo de trabajo tenemos que hacerlo mucho más interiorizado para saber por qué se producen las cosas holísticamente, no ver el resultado, intentar trabajar la mente con la mente. Esto fue uno de los grandes aforismos que tuve con mi maestro, un monje sintoísta, Yasurao Igarashi, que pues era claro, es decir, si la mente la trabajas o estudias con la mente, ¿cómo vas a evitar la confusión? Es decir, si tu espíritu es el objetivo del estudio de tu propio espíritu, ya está muy complicado. Entonces, bienvenido a este trabajo que hacemos de kinesiología emocional, donde de alguna manera vas a poder implementar todos tus conceptos de kinesiología, los pequeños trucos de alguna
de las escuelas, que bueno, como podrás comprender, todo lo que se ha hecho, pues hemos mandado a gente para recopilarlo, y creo que es mucho más profundo. Antes de hacer un pequeño truco de un tapping para quitar una obsesión, es mucho más profundo localizar desde dónde, cómo, por qué, en qué órgano está afectado, con qué emoción, desde cuándo, por qué, ir yendo hacia atrás, para de alguna manera ir a la persona de una forma consciente y que sea la persona la que descubra la importancia de ese hecho que está repitiéndose y no lo ha visto nunca. Entonces, antes de dar consejitos que sabemos que no nos ha servido ni siquiera a padres y abuelos, es decir, ese terapeuta que no ha escuchado a su padre, pues tiene que comprender que su paciente no le va a escuchar a él. Esto es muy delicado. Sin embargo, ese terapeuta que ha entrenado, que ha hecho sus dietas, que ha visto que cambiando su forma de hacer le ha cambiado la vida, eso sí es interesante porque va a hacer eso en los demás, va a permitir que cada uno tenga su encuentro. Así es que bienvenidos a la kinesiología emocional, que la he dejado en llamar antiterapia, para que sepas que es una forma prácticamente zen de tener una comunicación con tu cuerpo o con el cuerpo de tu paciente, y que sepas llevarle a un estado consciente donde él mismo decida elegir o no, porque es mucho más interesante que la persona sea consciente de qué le pasa que ese poderío populista de los terapeutas emocionales, que bueno, estamos viendo que dejan mucho que desear y hay mucha gente sufriendo. Bienvenidos al curso de antiterapia, y estoy encantado de estar contigo en estos cursos.